El don profético casi al final de la historia, parte 3. Mi querido amigo y amiga, en anteriores programas hemos hablado acerca del don profético. Y de manera especial, en el mensaje anterior hablamos de que en el capítulo 12 de Apocalipsis, nuestro Señor Jesucristo quiso revelarnos la realidad del conflicto que estamos viviendo entre el bien y el mal. Quiso que conociéramos todos los que hemos sido miembros de la familia cristiana ya por 2000 años. El Señor Jesucristo ha querido que conozcamos al principal enemigo al cual estamos confrontando, a Satanás, el dragón, la serpiente antigua. Y el Señor lo dejó para que nosotros no nos confiemos, no pensemos que estamos solos en todo esto, para que sepamos que hay un león rugiente buscando a quien devorar, pero al mismo tiempo que sepamos que si nos aferramos a Cristo Jesús, saldremos más que vencedores. En ese capítulo 12 también se presentan algunos periodos difíciles, tribulatorios, y que por supuesto que los propicia Satanás, pero nosotros no estamos solos. Está de parte de nosotros el Señor Jesucristo, y así como ayudó a tantos creyentes en la época medieval a lo largo de 1260 años, también estará con nosotros. Si en el futuro hay tiempos tribulatorios, el Señor Jesucristo estará con nosotros. Así que este es un mensaje de esperanza, es un mensaje de llenarnos de valor, de fe, que el Señor en estos últimos días, casi al final de la historia, no nos ha dejado solos. No nos ha dejado a la deriva, claro que no. El Señor nos ha dejado su Santo Espíritu más bien, para que nos llenemos de fuerza, fe y valor en estos días. Pues también mencionaba que en ese capítulo 12 de Apocalipsis se revela que habría de suceder al final, casi al final de la historia, un periodo de tribulación. Apocalipsis 12:17 nos dice que habría una guerra. Satanás va a comandar una guerra contra el resto, contra lo que queda de la historia de la iglesia, contra los últimos fieles cristianos antes de la venida de Cristo, los cuales son los que obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesucristo, como dice el verso 17. En esa última persecución que ya está predicha en la Santa Escritura, el enemigo va a hacer todo lo posible por destruir al resto de la descendencia de la iglesia. Ese resto, ese remanente, es mencionado justamente, como te habrás dado cuenta, si has leído Apocalipsis 12, es mencionado justamente después de 1260 días proféticos, que en realidad habrían de ser años históricos. Significa que ese remanente, ese resto habría de levantarse, habría de existir después de esos 1260 años que culminaron en 1798. Entonces ya para 1800 en adelante, ese remanente Dios tenía pensado levantarlo justamente en lo que hoy nosotros conocemos como el siglo XIX. Y Dios lo levantó en el cierre del conflicto cósmico. Sí, el Señor levantó ese remanente, ese residuo, lo que queda de la historia de la iglesia cristiana, lo que queda de la iglesia cristiana al final de la historia, para restaurar verdades que a lo largo de los años y los siglos previos no se levantaron. Muchas de esas verdades no se suscitaron, no se comunicaron al mundo. Entonces el Señor tuvo que levantar ese remanente para restaurar esas verdades y para cumplir con la misión final de predicar el Evangelio antes de que Cristo vuelva en gloria. Así que la misión de ese loipos, como se dice en griego, la misión de ese remanente, de ese resto, es predicar un mensaje que contenga, que consista en el Evangelio completo, en el Evangelio eterno. Claro, restaurado a su estado original. Y de esta manera, hacer una obra que se necesita, que todo el mundo sea iluminado con la verdad antes que el Señor vuelva. Esta misión tiene que llevarse a cabo
a pesar de que Satanás esté haciendo todo lo posible por hacer contrapeso. Así entonces, mis hermanos y hermanas, amigo y amiga, Apocalipsis 12:17 predice que el enemigo encabezará en el futuro una persecución, una guerra contra aquellos que ya durante varios años de existencia han venido predicando los mandamientos de Dios. Tal como te explicaba en el programa anterior, pues la ley de Dios es vista muchas veces dentro del cristianismo como una ley que ya no está en vigencia. Pero aquí Apocalipsis 12:17 nos dice que el remanente, el resto, es el que sostiene, el que proclama los verdaderos mandamientos de Dios. Y no solamente exalta esa ley olvidada, esa ley que ha sido puesta por un lado, no solamente exalta esos mandamientos de Dios, sino también dice tiene el testimonio de Jesucristo. Así es, habría de tener esos mensajes que el Señor Jesucristo quiere dejar en este tramo final de la historia. El espíritu de profecía es el testimonio de Jesucristo. ¿Cómo nosotros sabemos eso? Te invito por favor a ir al libro de Apocalipsis capítulo 19 y versículo 10. Allí nosotros encontramos una explicación. ¿Cómo entender Apocalipsis 12:17? ¿A qué se refiere el testimonio de Jesucristo? La respuesta se encuentra en Apocalipsis 19:10. Allí se encuentra, dice, yo me postré a sus pies. Está hablando de Juan, postrado a los pies de un ángel. Ustedes saben que los ángeles son enviados del Señor para guiar a los profetas, a los humanos, para asistirlos. Y el ángel me dijo, escribe, dice el verso 9, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Ahora vamos al 10. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. ¿Ves? Es la misma frase que se encuentra en Apocalipsis 12:17. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús, o sea, el mensaje, las palabras de Jesús, dice acá, es el espíritu de la profecía. Efectivamente, el espíritu de la profecía ofrece a la iglesia los mensajes de Jesús para ella. Recuérdate que Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. No le tengamos miedo a Apocalipsis. Apocalipsis es un mensaje que viene de Jesús, nuestro amigo, nuestro abogado. ¿Por qué tenemos que tener miedo? ¿Tendrán miedo aquellos que están lejos de Dios, aquellos que son claramente se han mostrado enemigos de Dios? Pero nosotros que somos sus discípulos, que intentamos seguirlo, que lo amamos, no podemos tener miedo. Porque las cosas que se ponen así difíciles y fuertes en Apocalipsis, más bien está para los que están alejados de Dios. Los que nos encanta vivir cerca del Señor, tenemos que llenarnos de esperanza, de valor, de alegría, de saber que nuestro Dios está de parte nuestra. La iglesia necesita entonces conocer no solamente de cerca a Jesús, sino conocer los mensajes de Jesús a través del Apocalipsis. Y mira, estoy seguro que Satanás quiere que mucha gente, ha procurado, ha hecho todo lo posible para que las personas no quieran Apocalipsis. Por eso es que tú ves que muchas personas rechazan el libro Apocalipsis, con el entendido o el supuesto de que es un libro que da miedo, que yo no quiero ver eso, pero en realidad se trata de una revelación, un testimonio, mensajes de Jesucristo, que han llegado hasta los profetas a través del don de profecía. Y obviamente esos mensajes proféticos son para la iglesia. Nosotros somos los destinatarios principales de esos mensajes proféticos de Jesús. Y cuando alguien le da la espalda a Apocalipsis, le está dando la espalda al Señor Jesús, porque son sus mensajes, porque también son espíritus de profecía para la iglesia. Entonces, el Señor ha dejado este espíritu de profecía para que se puedan canalizar. Fíjate que el espíritu de profecía, en primer lugar aquí espíritu se refiere al Espíritu Santo, ¿sí?
el espíritu que hace posible la profecía. Esta palabra espíritu debiera estar en mayúscula. La mayor parte de las versiones la tienen en minúscula, pero realmente esto debiera estar en mayúscula porque es el Espíritu Santo el que hace posible la profecía. Dice que, y a tal como hemos visto en 1 Corintios 12, en Romanos también, hemos visto que el Espíritu Santo es el que da los dones. Es el que equipa y capacita a la iglesia. En este caso a los profetas. Entonces el Espíritu Santo es el que da la profecía. ¿Y qué contienen esas profecías? ¿Contienen los testimonios de Jesús? ¿Contienen mensajes de Jesús? Porque Jesús se ha autorrevelado. Ha revelado cuáles son los planes que Él tiene para su iglesia. Y entonces, algo importante, si tú te das cuenta, es el contexto en el que aparece ese espíritu de profecía. Ese espíritu de profecía aparece en el contexto de un remanente, de un resto, de la parte final, el residuo de la iglesia cristiana al final de la historia. Entonces, fíjate bien, este testimonio de Jesucristo, este espíritu de profecía, aparece casi al final de la historia, después de 1260 años de persecución. Entonces estamos hablando que Dios, fíjate bien lo que te estoy diciendo, de acuerdo con Apocalipsis 12:17, se nos está diciendo que Jesucristo ya tenía pensado, desde aquella época en que se reveló a Juan, Jesucristo ya tenía pensado que casi al final de la historia, en el tiempo del surgimiento de un remanente, de ese residuo de Apocalipsis 12:17, allí el Señor ya tenía pensado dar el don de profecía nuevamente. Ya tenía pensado equipar a la iglesia del tiempo del fin, para que supiera cómo preparar a la iglesia para la venida de Cristo, al mundo para la venida de Cristo y cómo cumplir con su misión, para que tuvieran una nueva dotación de ese conocimiento revelado, para entender mejor la Biblia, no para sustituir la Biblia, claro que no, sino para aumentar el conocimiento bíblico, para regresarnos a la Biblia, para entender mejor los otros mensajes dados por el Espíritu Santo y que claramente provienen del Padre y del Señor Jesucristo. El don profético, casi al final de la historia, dado casi al final de la historia, ayudará al remanente, ayudará a ese resto de la descendencia a tener una mejor comprensión de la Santa Escritura. Nos acercará a la Biblia. Por eso, fíjate bien, el don profético es una luz menor. El don profético, dado casi al final de la historia, es una luz menor para entender la luz mayor, que es la Santa Escritura, la cual pues se ha venido estudiando por los hijos del Señor a lo largo de toda la historia, desde que fue mostrada de parte de Moisés. Imagínate, desde entonces viene siendo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Eso también es don profético. Pero lo que estoy mencionando acá es que el Señor se propuso, tal como dice Apocalipsis, equipar de nuevo, casi al final de la historia, otra vez con el don profético, para entender mejor la Santa Escritura, que es la luz mayor, para entender mejor a Jesucristo, que es la luz del mundo, para que podamos entender nuestras vidas cristianas, para que las podamos tener orientaciones de tal forma que podamos vivir mejor esta vida cristiana. Porque también somos luces, también somos lumbreras, que tenemos que reflejar la luz del Señor Jesucristo. Entonces, ¿es la luz menor el espíritu de profecía casi al final de la historia? Efectivamente, es una luz menor que necesitamos para comprender mejor la Santa Escritura, para acercarnos a ella, no para alejarnos de ella, no para sustituirla, claro que no. Nosotros siempre leemos en primer lugar la Santa Escritura. Y en segundo lugar, pues estaremos estudiando todos estos mensajes que se han derivado, mensajes proféticos que han venido justamente casi al final de la historia a través del don profético que se le dio y se manifestó en una persona. Hay una persona la cual nosotros podemos estar seguros que el Señor Jesucristo
se ha manifestado, le ha dado pues ese don tan impresionante, tan privilegiado como es el don de profecía. Justamente en el siglo XIX, tal como te he venido mencionando ese contexto histórico, justamente en el siglo XIX Dios se manifestó. Dios manifestó el don profético. Vuelvo y digo, casi al final de la historia. Y lo manifestó en una persona norteamericana, siglo XIX, y una mujer. Sí, porque el Señor no hace acepción de personas. En el Nuevo Testamento encontramos las 4 hijas de Felipe, por ponerte solo un ejemplo. O sea, las damas también pueden tener el don de profecía. Y nosotros podemos, a lo largo de todos estos programas, podemos estar viendo y comprobando que efectivamente hubo una dama en el siglo XIX que recibió el don profético. Ella se llamó Helena Harmon, más conocida con su nombre de casada, Helena G. de White. Helena Gould Harmon y su gemela Elizabeth nacieron el 26 de noviembre del año 1827 en Gorham, Maine, Estados Unidos de Norteamérica. Sus padres fueron Robert y Eunice Gould. Tuvieron 8 hijos. Él era fabricante de sombreros y ella era maestra. Una familia humilde pero trabajadora. Estamos hablando de una familia cristiana, una familia que, se cultivó en la iglesia metodista. Allí estuvieron durante mucho tiempo, hasta un momento cuando ya consideraron salir de allí. Entonces, a partir de ahora quiero enfocarme en este punto. ¿Por medio de quién Dios entregó el don profético a ese pueblo remanente en el tiempo del fin? ¿Por medio de quién? ¿En quién se manifestó ese don profético? Y por supuesto que vamos a ofrecer distintas evidencias para que nosotros tengamos claro por qué creemos que esta dama del siglo XIX tuvo efectivamente el don de profecía y no se trata de ninguna falsificación más como la que hemos visto en muchos lugares. Ellos se congregaban, como te dije, en la iglesia metodista. Años después, esta familia recibió la invitación para ir a escuchar a un famoso predicador, William Miller, el gran predicador de la segunda venida de Cristo. Eso fue lo que cambió todo el panorama y toda la cosmovisión de esta familia. Empezaron ellos eran miembros de la iglesia metodista, pero empezaron a asistir a las reuniones de este predicador William Miller. Definitivamente que esa predicación cambió a todos. Esto fue algo fantástico porque era una predicación nunca antes escuchada pues por ellos. Predicaba de las señales, predicaba de profecía, de Daniel, de Apocalipsis. Era algo realmente insólito. El resto de las iglesias estaban así como boquiabiertas y muchos de ellos hasta no les gustaba que fueran a escuchar a William Miller porque era un predicador que arrasaba y con una contundencia bíblica. En el siguiente programa vamos a ver cómo esta predicación de William Miller impactó de manera especial a Helena Harmon. Y ya veremos que este hecho y otros 2 aspectos más vinieron a configurar esa niñez y vinieron a reforzar cómo el Señor estaba preocupándose ya, por así decirlo, de ir formando en Helenita un carácter que la hiciera apta para recibir el don profético. Eso lo veremos en el siguiente programa. Por ahora, mi querido hermano y hermana, amigo y amiga, gracias por habernos escuchado. Te espero en el siguiente programa. Que el Señor te bendiga.